amigos de Vía Campesina? Les acompaño nuevamente en este encuentro semanal y pues para el día de hoy hay dos temas. Resulta que el pasado domingo se celebró el Día de la Mujer y pues para nuestras preocupaciones y la dinámica de este programa es muy importante pues hacer mención de la labor de la mujer y por qué la importancia, a pesar de que nos resistimos a que se tenga que celebrar el Día de la Mujer, no porque no se deba celebrar, sino que no entendemos por qué se debe mencionar, si sería normal que todos los días fueran el Día de la Mujer, el Día de un padre, el Día de la madre, el Día del niño, el Día de cualquier persona y de cualquier ser viviente. Esto antes, por el contrario, quiere decir que es un reconocimiento a la gravedad de la situación de las mujeres históricamente y pues para mencionar cosas que tienen que ver con nuestro municipio tenemos que hablar de la vulnerabilidad de las mujeres, hablamos del conflicto armado, de las mujeres cabezas de familia que han quedado con una cantidad de responsabilidades después de la desaparición o la muerte de sus esposos o la desaparición y muerte de sus hijos o de sus hermanos o de sus padres. Finalmente, la mujer es la que queda con toda la responsabilidad y ha sido para quienes hemos podido encontrarnos con este tipo de personas en su situación ordinariamente, cómo les ha tocado resurgir solas, sin mucha compañía, inclusive es lamentable reconocer que la institucionalidad todavía no ha hecho un ejercicio claro de participación para que estas mujeres se sientan vinculadas a los procesos. Y creo que por su condición de mujeres en ocasiones la dinámica asistencialista, la dinámica de atención y que tiene que ver pues con el asunto pues de permitir resarcir pues el dolor, ha aprovechado esta condición de mujeres para revictimizarlas en muchas oportunidades, dándoles prórrogas, ampliándoles espectros en el espectro de tiempo, la oportunidad de que ellas efectivamente sean copartícipes del resurgimiento y la reconstrucción del tejido social, que ellas mismas están en condiciones más que cualquiera de hacer ese aporte vital para que haya una amplitud de criterios con respecto a las visiones de mujer. Nada menos hace 2 semanas estaba en Granada, en el Salón de Nunca Más, y si ustedes tienen la oportunidad, ya he hecho mención de ese salón, es un museo y tiene inclusive connotaciones de importancia mundial porque la UNESCO ha reconocido ese museo y el Salón de Nunca Más como un sistema patrimonial, y esa visita ya pues es desgarradora, pero lo más importante es que casi todas las personas que están atendiendo ese Salón de Nunca Más son mujeres que perdieron a sus seres queridos y que sin embargo se han unido y después de haber pasado tanto tiempo se han preocupado por evitar que el olvido se posesione, que la negligencia, esto ya pasó, o sea, esa idea de pasar la página que es tan común en nuestro país para olvidar los hechos que no deben volver a pasar. Entonces estas mujeres después de tanto tiempo siguen ahí. Si fuera asunto de hombres, yo sé que hace mucho rato los hombres hubieran dejado la causa tirada, porque nosotros los hombres, con todo el respeto, cuando no le vemos sentido práctico a las cosas, si vemos que no da resultado económico, si una causa no nos deja, digamos, mejor amparados por algún tipo de retribución, entonces dejamos las cosas tiradas. Las mujeres no, las mujeres, obvio que también hay mujeres que caen en la trampa y se parecen mucho a los hombres y no son pocas, pero hay las otras mujeres que sí tienen esa feminidad maravillosa y que no tienen ningún problema en darle continuidad a una causa que no tiene fuente de financiación clara, que esa pedagogía del dolor la han asumido ellas para hacer una devolución positiva a la sociedad. Una anécdota muy bonita, por ejemplo, de estas chicas allá en Granada,
es que en una de las terapias de grupo que estaban recibiendo cuando hubo un acompañamiento, uno de los talleristas les planteó a ellas que escribieran en un papel el recuerdo más doloroso. Y así fue, ellas entonces escribieron ese recuerdo muy doloroso. Y entonces él les ofertó con un valor simbólico la posibilidad de comprar ese recuerdo. Y entonces estas chicas empezaron a pensar si él, porque la dinámica era esta, si él les compraba ese recuerdo, ellas no podían evocarlo más. Y estas chicas se opusieron a la compra simbólica del recuerdo, admitiendo que por doloroso que fuera, ese recuerdo formaba parte de sus vidas y que no iba a ser posible para ellas continuar sin ese recuerdo. Y esa es la característica y la dimensión de la mujer. La mujer, hay un escritor, un pensador más bien suramericano llamado Humberto Maturana, que habla del matriarcado y habla de que la figura matriarcal, que sí ha imperado en ciertas facetas de la historia de la humanidad, tiene contemplada la participación, el diálogo, dirimir conflictos con la palabra y el no pasar a la acción o a las vías de hecho para resolver las dificultades. Esa visión matriarcal encarna esa perspectiva de género maravillosa en la que la mujer se singulariza en términos de que esa maternidad, ese instinto, esa conciencia de unidad con la misma tierra, porque hasta la Pachamama es femenina y eso no es un asunto fortuito. Entonces esa identidad hace que las mujeres tengan ese carácter maravilloso que permite que haya cohesión, que permite que haya integridad y esa búsqueda de buscar un mejor destino que favorezca a todos es muy femenino. No, en cambio, sería así en una perspectiva patriarcal, porque el machismo pues conjuga el asunto de un instinto sexual masculino que los pone en franca o nos pone en franca competencia los unos contra los otros, disputándonos los favores de las hembras. Obviamente estoy hablando de antes de que fuéramos seres humanos, desde que éramos todavía unos simios u homínidos, y empezábamos nosotros a tener que resolver el asunto de trabajar en conjunto a partir de cosas que las mujeres mismas proporcionaron. Veamos. La primera cosa que las mujeres proporcionaron para que la especie humana pudiera ser especie fue el dominio del fuego. Las mujeres fueron las que se encargaron de cuidar el fuego. Ellas se quedaban cuidando el fuego para que no se apagara, porque estamos hablando de una fecha, pues, de una edad prehistórica, pues, tremendamente remontada en el pasado. Estamos hablando de un periodo que es el achelense anterior, y estas mujeres se dedicaron a cuidar la flama porque ya empezaban a cocer los alimentos, porque necesitaban el fuego para unir a la familia, al colectivo, y estas mujeres sacrificaban toda su vida al cuidado del fuego. Y eso fue lo primero femenino maravilloso que pasó, porque cuando el fuego fue manejado, empezó a aparecer el lenguaje, la sexualidad ya no era de hombres y mujeres a lo animal, pues de que un hombre veía a una mujer y tenía que pasar algo, ¿no? Ya mediaba la palabra, algunos gestos. El hecho de que no tuviéramos que comer crudo hizo que tuviéramos unas mandíbulas más recortadas, no las grotescas que nos hacían ver como un poco más bestiales, pero el fuego fue necesario para que viéramos ese cambio. Y después de muchos años la mujer da con otro hallazgo, que es el que ella misma domina, que es la agricultura. Y cuando se domina la agricultura, ya el papel del hombre se sumerge en otras actividades, porque antes éramos recolectores y cazadores, y entonces pues el hombre salía con su manada o lo que fuera, o lo que se pareciera más a un hombre, a cazar, a determinar acciones en las que la violencia, en las que el que más puede tiene el dominio,
y tiene más control sobre el grupo y todo lo demás, pero cuando la mujer encuentra en la agricultura y después del juego el otro factor común de unidad, la sociedad entonces dejó de, o sea, más bien los hombres o las comunidades dejaron de ser nómadas, de tener que caminar y caminar, sino que ya se asentaban y ya se empezaron a dar los poblamientos. Entonces, solo hablo de este aspecto para mencionar la grandeza de la mujer. Así que Humberto Maturana, que ya lo referencié, pues hacía alusión de que sería muy bueno que se reconquistara nuevamente este papel determinante de la mujer en la sociedad y que la mujer se resignificara, porque es que nosotros necesitamos otro modelo, el modelo patriarcal, el modelo donde el que tiene más controla, el que tiene el poder controla, donde el que pega más duro controla, donde el que sea el más supermacho controla. Pues ese es un paradigma que hay que dejar pasar porque no vale la pena. Y la visión feminista, pero específicamente la visión del matriarcado, debe entonces imponerse en la medida en que los consensos resurjan y que la palabra vuelva a ocupar el lugar que le corresponde. Asunto que por fortuna la mujer también puede invocar de una manera asertiva. Solo pues que necesitamos que la mujer evolucione también, porque en ocasiones como que la mujer se nos está quedando y se está pareciendo mucho al tipo de hombre que tanto repudiamos, en el sentido de que también compite, de que la mujer no es amiga de la mujer, de que las mujeres cuando son jefas tratan mal a sus subordinadas o las humillan, y lamentablemente sí, ese es un cuadro muy reiterativo, y por eso mi franqueza cuando digo que a la mujer todavía le está faltando un poco más de pelo para el moño, en el sentido de buscar esa evolución que nos debe permitir nosotros como comunidad trascender y como sociedad ir más allá de los criterios que actualmente se están manejando. Y bueno, y el otro asunto que es bueno ventilar es que si bien el año pasado ya habíamos hecho algunas puntadas al respecto, se aproxima y va a ser en el mes de abril. ¿Qué va a hacer? Hay una reunión con la Comisión Sexta del Senado para debatir el asunto de una ley propia para los acueductos comunitarios. Es un asunto de vital importancia porque todavía la gente cree que esto es un juego en términos de la interpretación que la ciudadanía en general le da al asunto de que la legislación en Colombia desafortunadamente es muy tendenciosa y favorece más la posibilidad de que agentes privados se queden con los recursos naturales, que se queden con el agua, que se queden con el territorio, que se queden con la montaña, que se queden con la minería, que se queden con los ríos, y seguimos pensando que el asunto no nos toca. Es decir, voy a ser muy franco, aquí en el santuario a la gente le importa un bledo el destino del territorio, así de sencillo. O sea, aquí en el santuario nos forman para que consigamos plata y ya está bien, ¿no? Y eso se trata, y hay que darle gracias a Dios porque tenemos plata. Y es una cuestión en la que voy a hacer mucho hincapié. Sé que para muchos santuarianos esto es doloroso y les dará rabia, pero es la verdad, aquí no creemos sino en la plata. Y si en el cielo no hay plata, entonces el cielo no existe. Así de sencillo. ¿Dios qué? ¿Para qué va uno a misa? Para pedirle a Dios que nos dé plata. ¿O para qué más vamos? O sea, seamos francos. Aquí la gente va a pedirle plata a Dios. Y Dios parece que fuera el gerente del Banco Mundial, o por lo menos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, pues la religiosidad aquí en el santuario, con todo el respeto, es muy puritana y muy sosa. No hay sentido de pertenencia, no hay de verdad solidaridad, los aspectos comunitarios por eso aquí son tan débiles, porque cada uno aspira por sus cosas y entonces asuntos como estos aquí en el santuario no pegan. Aquí en el santuario pega es de tal y tal consiguió tanta plata trayendo mercancía de tal país, o estamos goleando con este producto, entonces ahí sí todo el mundo cree, o hay que aprender mandarín, o hay que aprender otro, o hay que hacer pacto con el Estado Islámico para hacernos nuevas posibilidades, o sea, lo que sea, con tal de que dé plata. ¿Qué importa que haya que ir hasta el propio infierno
con tal de que haya plata de por medio no importa, o sea, nosotros los santuarianos somos muy tesos para eso, ¿cierto? Entonces no nos vamos a negar, o sea, ese es el único valor que tenemos, hombre, y si no hacemos algo al respecto, pues vamos a seguir con el patrón, que parece que todavía eso vende mucho y entonces pues si no, no basta sino eso, ser hincha del Medellín o del Nacional, ver partidos del fútbol, alcoholizarnos, celebrar y conseguir más plata para volver a celebrar y alcoholizarnos, o sea, eso es lo mismo, o sea, aquí no hay nada nuevo y si no las fiestas de retorno son una clara muestra de lo que somos, ese desorden y ese caos que está propiciado por esa forma de ser que nos han metido, porque no es nuestra, llegó un momento en que va. Por eso siempre seré muy incisivo en ese sentido, porque hay aspectos, cuando hablo de paradigmas, hablo de, bueno, aquí donde estamos sentados, por ejemplo, hemos tenido que pasar por una cantidad de baches en los que hay basureros constituidos, y el carro de la basura pasa a menos de 40 o menos de 100 metros de acá en el lugar en el que nos encontramos, pero es constante, claro que eso como que pasa también en las ciudades y en todos lados. Pero qué bueno que aquí en el santuario nosotros empecemos a marcar diferencias. Entonces ahora sí a lo que vinimos. Hablamos de una legislación o una propuesta de legislación para que los acueductos comunitarios tengamos una ley propia. Porque resulta que la ley 142 de servicios públicos es una ley tendenciosa, como la mayoría de leyes, la ley 30, que es la que tiene que ver con la educación superior, y que la educación superior ya plantea que un chico, si quiere hacer algo, tiene que tener mucho dinero porque es que ya no basta con el pregrado, hay que hacer el Master Science, hay que hacer el Philosophical Doctor para aspirar a algo. Y eso pues implica unos desembolsos miedosos, la misma universidad es de por sí bastante onerosa porque hay unos costos y todo lo demás. Y pasa también pues con la parte ambiental, con la legislación que hay para la minería, con la legislación que hay para los productos o los bienes que son comunitarios y que se pueden rematar. Entonces uno advierte que lamentablemente sí ha habido una mano negra detrás de todo esto. No quiero decir que los actuales senadores y congresistas estén metidos en ese asunto, sino que es un asunto, es un fenómeno mundial, o sea, no es un asunto exclusivo de Colombia, es a nivel mundial, donde nos encontramos, por ejemplo, con que, por decir algo, el Banco Mundial, que es el que financia todo, está permeado por intereses de la Coca-Cola, de la Nestlé y otras empresas gigantescas que terminan también tomando decisiones para favorecer lo suyo. O sea, eso es a nivel mundial. Entonces aquí a nivel local, pues obvio, pues nosotros, obvio que también estamos vinculados a un panorama y a un esquema mundial, pero por eso hay ejemplos. El caso de las hegemonías luchadas desde países como Bolivia y Uruguay, en los que la comunidad participa, hay una propuesta transicional en Ecuador también, aunque hay también debilidades fuertes, pero uno se encuentra con que en Sudamérica ya ha habido cierta trayectoria, porque Sudamérica es un botín, la cantidad de agua, la cantidad de recursos naturales, la cantidad de minerales que tenemos, ya somos conscientes de eso y uno ya se encuentra con que hay países que empiezan a legislar pensando en el futuro, ya no buscando la posibilidad de hacer su negocio, sino tratando de asumir con responsabilidad estos retos de legislar para generaciones futuras y para el territorio. Entonces ahora sí, todo este preámbulo que era necesario, porque hay veces que toca así como sacudir duro para decir, es que esto es importante y esto tiene que ver con todos nosotros, habla de que nosotros los acueductos comunitarios, aquí en el santuario todos los veredales son comunitarios, y hay algunos barriales que son comunitarios, como el acueducto de Barrio Monseñor, el acueducto del Calvario, ¿cierto? Son como los que, el Saladito, que también tiene incidencia aquí a nivel urbano, ¿cierto? Y algunos que se acercan mucho, que ya están llegando al pueblo. Todos estos son acueductos comunitarios. En Antioquia todos los municipios tienen acueductos comunitarios, algunos muy bien montados, otros no muy bien montados, pero el hecho es que los acueductos comunitarios son el botín de guerra. La razón muy sencilla, las grandes empresas están interesadas en envasar agua, las grandes empresas están interesadas en ser operadoras para montar un negocio porque siempre el agua va a ser un gran negocio.
Ya hemos hablado en pasados programas acerca del valor del agua envasada. El negocio del futuro es el agua y el del presente ya. Hay muchas empresas que se han dedicado solo a envasar agua y sus ingresos son multimillonarios. Los acueductos comunitarios, también retomo cosas que he dicho, no le jugamos a eso. Los acueductos comunitarios estamos salvaguardando los ecosistemas esenciales y nos preocupamos porque nuestros usuarios tengan agua de la mayor calidad posible, en ocasiones de muy buena calidad, en otras ocasiones vamos en ese camino, pero sobre todo buscando que toda la comunidad tenga accesibilidad a agua apta para el consumo humano en las mejores condiciones y a unos precios que permitan la sostenibilidad del sistema, pero por encima de todo la accesibilidad al recurso. Fue desde los acueductos comunitarios que empezamos a movilizar a la gente alrededor de que el agua debe declararse un bien público y también de que debe haber un mínimo vital gratuito para todo ser humano, porque no nos parece compatible con la Constitución que una empresa prestadora de servicios de agua le cierre el agua o le quite el agua a una familia, pues con el interés de punibilizar el no pago, pero yo digo, le quitan el agua y cuando le quitan el agua, yo pregunto, si fuera el aire, entonces también le quitaban el aire para que no lo respiraran. Es decir, es que sin agua y sin aire, ¿qué hacemos? Quitarle el agua a una familia, es decir, ustedes no tienen derecho a vivir. Obligar a una familia que viva 1, 2, 3, 4 o más meses sin agua es ponerlos en condiciones de indigencia y de un tratamiento absolutamente inhumano. Por eso, para nosotros los acueductos comunitarios, esto de invocar una ley propia para acueductos comunitarios tiene ese tipo de connotación. Si un campesino no puede pagar la factura oportunamente, pues venga, habrá muchas cosas que hacer y de hecho comunitariamente lo hemos resuelto. Entonces el campesino o la campesina dice, ve, puedo colaborar con estas actividades o puedo ayudar en un convite o puedo ayudar en una romería o puedo sumarme a esta actividad y eso se toma como pago. O si no es posible, como comunidad siempre buscamos la forma de solidarizarnos, pero no dejarle sin agua. Eso es de entrada una de las grandes ganancias. En el caso específico de las grandes empresas que se han hecho desde el punto de vista privado, acueductos que eran comunitarios o acueductos municipales, simplemente se le quita el agua a los usuarios y no hay la mayor o la más mínima oportunidad de que la familia que se quedó sin el recurso entre a negociar. Para ellos el asunto es muy sencillo, o paga, no hay otra alternativa. Y si el recurso es costoso, pues, y si no hay el ingreso oportuno, pues, obvio, vamos a tener dificultades. Miren, vea, todos hablamos de crisis y pensamos que esto es un asunto, un embeleco, y pensamos que el asunto está acá, pero sí, es un asunto real. En España, por ejemplo, hay 2 millones de personas que no reciben un euro en este momento. Me actualicé ayer, y hay personas que han sido desalojadas y están en la calle. Estamos hablando de un país europeo al que mucha gente aspira a ir porque piensa que allá hay mejores condiciones. Obvio que aquí no estamos bien, pero miramos que ya en Europa eso, en Grecia también hay crisis en ese sentido y hay gente que se ha suicidado por cuenta del hambre, por cuenta de las dificultades que la extrema pobreza y específicamente la falta de corresponsabilidad entre la institucionalidad o un Estado que está favoreciendo a unos agentes privados terminan pues haciendo más, acentuar un poco más bien esta situación de crisis, porque la solidaridad de entrada pues favorece. En una época de crisis la solidaridad ayuda a resolver las crisis, o sea, las crisis siempre van a estar en la historia, pero si no hay solidaridad desde un Estado donde se regula para que los operadores privados se queden con todo, pues obviamente vamos a generar mayores dificultades y la respuesta de la ciudadanía va a ser bastante grave. Bueno, y entonces aquí para ser concretos, ¿qué contiene este proyecto de ley que busca que haya una ley propia para los sistemas de acueductos comunitarios? Primero, porque los acueductos comunitarios son fundamentales bajo todas las formas de organización socioambiental y comunitaria
tiene a los sistemas de acueductos como el embrión de todo ese movimiento, casi que es la gestión del agua, la que ha hecho que las comunidades desde hace más de 150 años empiecen a organizarse, a tenerse en cuenta. Segundo, la idea de que se robustezca la posibilidad de participación comunitaria a través de una ley propia para acueductos comunitarios va a beneficiar a los demás sistemas organizativos como juntas de acción comunal, como juntas barriales u organizaciones también sociales que alberguen comunidades, ya sea por razones de desplazamiento, ya sea por razones sociogeográficas o por razones étnicas. Habíamos hablado de que la ley 142 es muy corrupta y que le juega más a la privatización, a la idea de convertir el agua en negocio, y esa es también, digamos, desde el otro punto de vista, ya desde el punto de vista legal, nuestra mayor disputa, porque la ley 142 busca es que sean personas de mucho dinero las que estén administrando el agua y que lo cobren, y que cobren por el servicio acorde a sus intereses, no a los intereses comunitarios. Entonces también por eso nos interesa. El otro asunto es que desde el punto de vista legislativo hay una interpretación muy extraña de lo que es público. Y entonces se dice que público es lo que es del municipio, de lo que es de la nación o de lo que es del departamento. Pero en ocasiones vemos que eso público no es tan público. Un caso específico es, por ejemplo, empresas públicas de Medellín, empresas públicas de no sé dónde, que en teoría es pública, pero como comunidades no sabemos ni cómo funciona, si hacen fusiones empresariales, con quién lo hacen. Miren, por ejemplo, el caso, por decir algo, de empresas multinacionales incursionando en este espacio de quedarse con lo público o quedarse con la mitad de la empresa, como el caso, por ejemplo, de la Mili con UNE, o el caso de EPN con otras empresas, incluyendo con convenios con marcas pues como Coca-Cola. Entonces, pues evidentemente quedamos muy a la expectativa, porque estas empresas funcionan obviamente bajo el criterio de oferta-demanda, y hay una seria competencia por un producto, por posicionar una marca, pero no por la idea de que la gente tenga accesibilidad al agua y mucho menos a los demás servicios ambientales que vienen de la gestión del agua. Por esa razón, nosotros como sistemas comunitarios nos vamos a dirigir a la Comisión Sexta del Senado para exponer este tipo de situación, también para elevar a las comunidades como autoridades ambientales. Las comunidades también aspiramos a través de este proyecto de ley a alcanzar inclusive a elevar nuestra participación a nivel de autoridades ambientales. Existen unos consejos regionales y territoriales de Cuenca desde el punto de vista legal, pero también nosotros tenemos la aspiración de que como comunidades organizadas valgamos también para ser consultados a la hora de tomar decisiones, específicamente para concesiones de agua, sobre todo y específicamente no tanto para acueductos comunitarios, sino para proyectos industriales o proyectos que tengan un impacto ambiental serio y que de hecho favorezcan más, o que sean gestionados más bien por entidades particulares. Entonces, pues, es como más bien tratar de darle más preeminencia a la gente que está asociada a la comunidad en sí, que debe prevalecer en un territorio que a un particular. Veamos, por ejemplo, el debate en el departamento del Cauca, donde una empresa privada que está dedicada a la producción de azúcar tiene una cantidad de población nativa, indígena, negra y mestiza bastante afectada, teniendo en cuenta de que su expansión y sus intenciones de quedarse con terrenos para seguir incrementando el negocio ha hecho que la comunidad sienta vulnerados sus derechos en términos de accesibilidad a tierras
específicamente fértiles para el cultivo de la caña de azúcar, y también al agua y a los demás recursos necesarios para poder tener otro tipo de explotaciones que económicamente han tenido significación e importancia para estas personas. Entonces, esos conflictos emergen precisamente porque la legislación es muy débil en ese sentido, y nosotros como comunidad necesitamos de leyes propias, de participar, y por eso soy muy franco con decirle a la comunidad santuariana y en términos generales a la del Oriente Antioqueño que debe participar más. Yo he estado en varios espacios en los que he podido advertir que este sigue siendo el esfuerzo de unas pocas personas, de un puñado de personas, pero en términos generales aquí nosotros no somos muy solidarios. Quizás el Oriente Antioqueño tiene un gran problema, y es que como no hemos tenido históricamente una participación de razas indígenas y negras en nuestra conformación, pues nos hemos quedado con los valores muy blancos y tal vez entonces muy puritanos, que hacen que nos quedemos un poquitico anclados en el siglo XIX, en la interpretación de participación, en la interpretación de lo que debe ser, y a veces legitimamos la injusticia pensando que es un don de Dios el hecho de que unos estén bien, pero un castigo de Dios el hecho de que muchos otros estén mal. Debemos de salir de ese cuento y entender que solo participando y actuando de una manera propositiva y sobre todo y específicamente comunitaria, hagamos lo que se debe de hacer, pero todos juntos, cogidos de la mano y preocupados porque este planeta sea un mejor lugar desde este punto específico del orden, desde el territorio que ocupamos. Hay que hacer patria desde aquí, mis amigos, esa es la invitación, y en abril estaremos nosotros entonces participando en esa opción y les estaremos clarificando cómo nos fue, porque de hecho estamos en 2 debates que restan desde la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia para dirimir los pormenores y los asuntos más gruesos, porque hay algunos asuntos que hemos determinado nosotros como impajaritables, los no negociables, o sea, como quien dice nuestro credo, sobre los que se va a esgrimir las razones por las cuales nosotros estamos amparando la opción específica de que los acueductos comunitarios tengan una ley propia que tenga que ver con el cuidado del agua, la gestión de la misma, la perspectiva comunitaria y el agua como bien común, como factores jerárquicos en los que pretendemos incidir para la posteridad y tratando de hacer historia, porque las cosas grandes se hacen desde lo pequeño. Así que, mis amigos, les dejo con esta inquietud un abrazo, gracias por su tiempo y gracias por su paciencia.